Las últimas semanas hemos tenido varias reuniones con inversores del ecosistema startup que nos han confirmado que hay mucho margen de mejora en todo lo que rodea a los pitches que tienen el objetivo de captar inversión para las compañías. Poca claridad en las ideas que transmiten, expresión oral mejorable, incoherencias de discurso entre lo que se dice y lo que se percibe a nivel visual, carencias en las marcas personales de los fundadores y poca capacidad de síntesis o foco en lo que realmente es relevante para ellos a la hora de tomar una decisión. Factores que hacen que los inversores, que escuchan y leen cientos de propuestas al mes, desvíen su atención de los fundadores, que están sobre el escenario, hacia sus teléfonos móviles. Como fundador o fundadora, tienes que entender que compites por la atención de los inversores y captar su interés desde el principio hasta el final es innegociable si quieres que apuesten por tu compañía. En este episodio te contamos qué puedes hacer desde la comunicación para que tu pitch deck consiga su principal objetivo. Este es el tercer y último episodio de la serie sobre Pitch Deck y hoy haremos un resumen de esta guía que ya hemos estado anunciando en estos dos episodios anteriores que te ayudará a que tu pitch deck pues atrape a los inversores hasta el final. Evidentemente no lo vamos a contar todo por temas de tiempo y porque también aquí lo que queremos hacer es pues un resumen para que luego pues puedas verlo todo de manera más extendida dentro de esta guía. Allí además pues tienes más ejemplos, tienes enlaces externos para que puedas ver pues casos más concretos de lo que vamos contando, te damos contenido pues un poquito más extendido de cada uno de estos puntos que tocaremos y hay también un apartado de recomendaciones finales que por el momento aquí no vamos a comentar. Una guía que ya os podéis descargar en puroarde.com/pitch. Los que estabais en la lista de espera ya lo habréis recibido en vuestras bandejas de entrada y a partir de ahora, pues todo el mundo que se suscriba, pues ya lo va a recibir directamente. Y además, no hay solamente pues esta guía, sino que también hay como 10 emails, es decir, un contenido ya de valor por sí solo, que vais a recibir pues paulatinamente una vez os hayáis suscrito. Por lo tanto, no es simplemente esta guía, sino que también tenéis todo este contenido extra que vais a recibir en vuestras bandejas de entrada. Nosotros somos Puro Arde, un estudio de branding para startups que quieren generar negocio con su marca, capitaneado por Susana Luque. Muy buena, Susana. Hola, Tony. Y por mí mismo, por Por mí Tony mismo. Coulomb, por mí mismo, ¿eh? Sí, empezamos bien. Bueno, pues eso, que estamos contentos también de ya poder sacar esta guía, ¿no, Susana? En Vaya, la que han hemos sido unos estado meses de trabajando. trabajo intenso, pero oye, lo que hemos aprendido en el proceso también, es Ostras. tremendo. Sí, sí. Yo es lo que busco ya en cualquier cosa que haga. Vale, El decir, total. simplemente la creación de esto ya me está aportando un aprendizaje brutal y ha sido como sumergirnos en una parte muy concreta del sector startup, que es en la Vaya. parte de inversión. Y bueno, básicamente, estos últimos, ya entrando un poquito más en contexto, como decíamos al principio, hemos estado como entrevistando, teniendo reuniones de 20, 30 minutos, algunos más porque hemos tenido más tiempo, con inversores, aparte de estas entrevistas que hemos tenido pues ya en abierto con Carlos Blanco, etcétera, que nos han dado datos muy importantes y muy relevantes Sí. que pueden ser muy guays, ¿eh? Meternos en la mentalidad inversora también es muy interesante porque creo que aporta mucho más a las startups, ¿no? Que están buscando financiación, que creo que es muy importante. Si tienen que despegar un poco de su producto y de su propia idea de negocio y empezar a pensar en el otro, que es el inversor, ¿no? Cómo piensa, qué Mm. quiere, qué busca, y ese es más o menos el objetivo de todo este trabajo, ¿no? Y de la guía y de lo que Ujú. queremos ofrecer, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Y además, o sea, al final ha sido un ejercicio de investigación de el cliente de las personas que van a leer esta guía. O sea, al final, el público objetivo de las personas que quieren buscar financiación son precisamente estos inversores. O sea, el punto de vista de estos inversores es muy interesante porque al final te dicen, oye, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es Claro, lo que esperamos ver en estos pitch deck? ¿Qué directamente, como decía Carlos también, pues los cortamos ya directamente si no nos dan cierto dato o si nos totalmente. dicen algo muy concreto, es como ya red flag, ¿vale? Entonces,
es muy guay como tener toda esta información y poderla estructurar. Bueno, y no lo único que vamos a lanzar, Tony, que Claro. tenemos preparado otra cosita bastante potente. No sé, ¿lo adelantamos? ¿No lo adelantamos? Sí, a ver, podemos dejar la palabra ahí que estamos haciendo un estudio, básicamente. O sea, Eso. esto nos ha servido muchísimo para, por el momento, crear esta guía, pero al mismo tiempo estamos creando algo que será más grande, más potente o más incluso en profundidad, un poco distinto pero complementario, que es un estudio con precisamente estos perfiles de inversores. O sea Sí, sí, que sí. por ahí Y va la no cosa. cualquier inversor, es decir, los mejorcitos del panorama que nos Eso está es costando, todo. también esto es un Sí, proceso por eso. No, también. no sabemos cuándo lo vamos a lanzar, Sí, precisamente por el tema timings, ahí está la cosa. Pero vamos, estén atentos porque no, no, van a no. pasar cosas El en resultado este va a ser sentido. espectacular, vamos. Claro. Yo creo que podríamos hablar de un poquito por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? ¿Por qué nos estamos moviendo por aquí? ¿Por qué Mm, estamos entrevistando a toda esta gente? Además de para pues crear este estudio, ¿no? Porque hemos visto que ahí hay un problema potencial que se puede resolver, ¿no? totalmente. Yo creo que, claro, nosotros cuando lanzamos el estudio vimos que el branding en el sector startup había un hueco, ¿no? Como que el Ujú, branding no estaba siendo apreciado por este sector, ¿no? Por este target. Pero conforme íbamos conociendo mucho más el ecosistema, detectamos que, claro, el pitch deck, la búsqueda de financiación, es una de las preocupaciones o de los problemas más importantes que tienen las startups. Claro, conforme íbamos viendo pitch, tanto en conferencias como en internet, en fin, nos empezamos a ujú, empapar, vimos que había un problema de cara a su estructura, su exposición. Claro, veíamos que había una carencia tremenda. Entonces, ujú. a nivel visual había muchas carencias. Sí. Entonces, claro, vimos que había un problema que había que solucionar, ¿no? Yo creo que si las startups no tienen financiación, no logran crecer, no pueden Ujú. invertir en servicios como el branding, que este es el Claro, problema, ¿no? claro. Sí, sí. Y que además vimos ahí como distintas cosas que decíamos. Susana decía, ostras, yo a nivel de estructura persuasiva, yo Claro. esto creo que lo puedo solucionar. Y yo a nivel de diseño decía, yo también esta parte creo que la puedo solucionar a nivel más de presentación y además a nivel de la aportación de la visión de la estrategia de marca, que es también lo que nosotros trabajamos. Todo esto lo podemos solucionar también. O sea, Claro. podemos aportar desde nuestro punto de vista. Es básicamente como casi que un resumen de todo lo que nosotros hacemos condensado en estas 10, 15 páginas que al final forman parte de este pitch deck, ¿no? Y por lo Claro. tanto, ahí vimos que realmente podíamos aportar y por lo tanto que tenía sentido, ¿no? Estudiar todo esto. Y además lo importante, porque claro, en el mercado sí ya había herramientas que te hacen el pitch deck, los con plantillas, hay Claro. diseñadores que se dedican a esto, pero es que, claro, aquí tenemos dos patas que no se está abordando en el mercado. Una pata de un diseño personalizado, porque claro, al final si usa las mismas plantillas que todo el mundo, ya sea por Canva, por otras plataformas, lo que Ujú. sea. Claro, las plantillas, todo el mundo presenta la misma plantilla y aquí la Sí, sí. diferenciación es brutal porque Mm. imaginaos que tenéis 5 minutos, pero no solo 5 minutos, los 3 primeros segundos de una presentación se sabe si se va a captar o no la atención de una persona. Entonces, a nivel visual hay que destacar y también a nivel persuasivo, es decir, aportar la persuasión en todo el desarrollo de la argumentación del pitch, porque si el pitch no está bien estructurado persuasivamente, no conecta emocionalmente con los inversores, que es lo que ocurre, pues claro, Ujú, esta parte, por ejemplo, no es tratada por la mayoría de las soluciones que hay ujú. en el mercado. Por eso dijimos, oye, Tony, aquí hay una solución muy interesante que podemos Sí, sí. aportar desde nuestro conocimiento y expertise, ¿no? Claro, incluso el tema de las plantillas, que alguno nos ha contado que, hombre, cuando ya has visto tantos y tantos Claro, documentos de estos, ya casi que detectas las plantillas, ¿no? Porque claro. te las repiten, aunque cambien los colores, etcétera, pues ahí está la cosa. Y bueno, todo esto, además de una guía y un estudio, pues hay por ahí también un servicio que nosotros vamos a ofrecer a nivel de, pues, estructurar precisamente todo este pitch deck, generar esta parte persuasiva, esta parte de diseño. O sea que, bueno, por aquí lo dejamos. Si alguien que nos escucha puede estar interesado y tiene este problema, pues que por el momento que se descargue la guía La y guía, luego, si quieren, pues ya contactamos sí, en y ya esa vemos. secuencia de email que tú has presentado va a venir toda la información por si quieren Eso es. pasarse ya a un servicio, que además, como también novedad importante, un servicio que no se ofrece, es que nosotros trabajamos el pitch
deck, que es la presentación oral ante inversores, que lo dejemos claro, ¿no? Que incluye un apoyo en una slide, en una presentación visual, pero también incluimos lo que es el guión persuasivo, lo que tú vas a presentar, porque eso muchas veces pues no se explica bien, no se hace Eso es. un hilo argumental, no se conecta Sí, emocionalmente, no se hace un buen storytelling. Todo esto también trabajaremos y lo incluiremos en este servicio que, bueno, que claro, incorporamos como novedad y que la verdad que en el claro. mercado no he visto nada parecido, así que nada. Total. Y importante decirlo, todo este guión en base a lo que sois ya como empresa, lo que sois ya como fundadores. Es decir, no Exacto, nos sí, vamos sí. a inventar Nada, nada. Al nada, final nada. aquí lo que vamos a hacer es lo que hacemos también en la estrategia de marca, que es escuchar, organizar la información por lo que es Exacto. más relevante y darle este formato persuasivo que comentábamos Y anteriormente. siempre respetando la estructura que se recomienda. Lo que Claro. pasa es que las estructuras que se recomiendan, si solo lo expone a nivel descriptivo, pues claro, Mm, no sirve para nada. Lo importante es coger esa claro. estructura y darle una personalidad propia, ¿no? Eso es, porque hay una estructura ahí como muy marcada que ya hemos ido viendo, que es básicamente lo que se espera a la gente ya, los inversores, Sí, encontrar, ¿no? Y es sí, casi que no puedes tocar esta estructura, claro, pero evidentemente sí que hay cosas con las que puedes jugar. Y de hecho claro. nosotros tenemos aquí una estructura en 4 grandes partes, que va de lo más emocional hasta lo más racional, que es como, vale, dentro de esta estructura que ya esperan ver, pues vamos a darle nosotros como esta pátina que decíamos de persuasión, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 grandes puntos? Pues mira, el primero es el imán, ¿vale? Que lo explicaremos ahora a continuación. El segundo, la demostración o la demo. El tercero, los datos. Y el último, el cierre, que es muy importante, que no se hace buenos cierres. Así que lo que hacemos Esto es es que tocamos importante, cada sí, punto, ¿no? total. Vale, pues vamos con el imán, si te parece. No sé Cuenta un si piensas, poco. Tony, que es importante, que también hay mucha confusión, porque muchas veces se menciona el pitch deck como si fuera el investor deck. Eh, Bien, es verdad, explícalo buen si buen quieres punto. la diferencia para que se quede claro. Eso es, porque también lo estuvimos comentando, si os fijasteis, con Carlos, que al final, bueno, de hecho, hemos preguntado a todos los inversores y Sí, todos ahí como que hay la terminología, hay gente que habla del pitch deck, hay confusión. gente que habla del pitch, hay gente que habla del deck y son ahí Sí, como distintos elementos, ¿no? Pitch deck lo entendemos como esta unión del discurso verbal más esta parte de presentación, donde tú puedes subirte a un escenario y presentarlo, y luego está el investor deck, que esto ya es un documento muchísimo más extenso donde hay, digamos, es un poquito más farragoso, ¿vale? Es un poquito más de temas de datos económicos, etcétera, que ahí no es tan al grano, sino que nos da un poquito más de información y es más como para, oye, por si queréis verlo por dentro, pues con muchísimo detalle. Pues el pitch deck es como lo más relevante, ahí te muestro todo lo más relevante y el por qué deberías tú invertir, y claro, luego ya en el investor deck es como más en profundidad, sí, básicamente. desarrollo más la información. Bueno, pues vamos con el primer punto, ¿no? De esa estructura que Vamos allá. consideramos que puede potenciar mucho más el pitch y hacerlo mucho más efectivo. Lo primero siempre es, la primera parte es el imán. Nosotros hablamos del imán. ¿Por qué? Porque el objetivo básico es captar la atención de los inversores, ¿no? Cuando sale al escenario, si en los primeros segundos no captas o atrapas esa atención, pues no te van. Es que creo que es fundamental porque no te van a seguir haciendo caso a lo largo de la Mm, exposición, ¿no? De la presentación. Aquí hay dos preguntas que hay que contestar. ¿Quién eres y por qué debo prestarte atención? Tenemos que meternos siempre en la cabeza del inversor, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando en ese momento? Entonces, mm, pero claro, no salgas ahí al escenario y digas, hola, me llamo, ya estás perdiendo segundos, mm. ¿vale? Me llamo Susana y mi startup es, no, por favor, esa estructura es Eso, claro, aburrida. eso no capta la atención, es como muy previsible, ¿no? Claro, Entonces, previsible, aburrido, y te digo yo sí. que van a empezar a mirar sus móviles seguramente. Así que aquí recomendamos en la guía una estructura persuasiva muy sencilla, que primero tú tienes que intentar iluminar que hay un problema relevante que tú solucionas con tu idea de negocio, que es como un gancho. Entonces, Mm, ahí te ponemos varios ejemplos de cómo se puede hacer eso, ¿no? Ese inicio de la primera parte del pitch, ¿no? Segundo, agitas ese problema, porque claro, tienes que aumentar el punto de dolor, que vean que realmente hay un problema que hay que solucionar de forma urgente, ¿no? Y destacando además que no hay soluciones que resuelvan ese problema, que es importante. Después, cuando hablas de esto, del problema, dando un dato alarmante, importante, que ese punto de dolor, ahora es cuando te presentas. E incluso te puedes presentar con una frase que dé credibilidad, autoridad de quién eres.
Y Ujú. por último, ya explica tu propuesta de valor, que es como la solución que va a acabar con ese punto de dolor o ese problema. Entonces, es como el Claro, momento eureka, ¿no? Oye, nosotros hemos detectado este problema y lo solucionamos con esta idea de negocio, que es esta propuesta de valor, ¿vale? Entonces, esta estructura es mucho más persuasiva y conecta más rápido y puede impactar más y captar esa atención del inversor. En la guía ponemos una serie de ejemplos muy concretos de cómo crear ese imán potente. Así que ujú. echarle un vistazo en la guía porque son ejemplos de vídeos incluso, ¿no? Que podéis visualizar esos ejemplos muy variados. Eso es, eso es. Como decíamos, la guía, pues vais a encontrar este contenido pues muchísimo más enriquecido y ya con enlaces y con ejemplos más concretos. Luego tenemos el punto 2, que es la demostración, ¿vale? Y aquí va de mostrar cuál es esta solución única que resolverá el problema que ya hemos comentado. Lo que hemos visto es que uno de los principales errores es que simplemente se cuenta esta solución, ¿no? Y que al final dejamos como a la imaginación el que la gente pueda como ver realmente, pueda tangibilizar lo que estamos contando. Entonces, si estamos obligando a la audiencia pues, a hacer esta abstracción, pues le está costando todo un poquito Claro, más. Entonces, si lo que podemos hacer es como darles una demostración de este producto en un vídeo, en unas fotos o lo que sea, pues al final les estamos masticando, digamos, la información para que ellos entiendan qué es lo que hace nuestro producto, cómo funciona y, por lo tanto, en consecuencia, cómo va a resolver este problema, ¿no? Entonces, el ser más específicos en este caso, pues nos puede ayudar, porque esto también es algo que nos hemos encontrado, sí, que nos dicen los inversores que a veces como que los fundadores dan por hecho que el inversor tiene un contexto que muchas veces no tiene. Y a esto nos pasa a todos, porque tenemos como ahí nuestro background y ya damos por hechas cosas que, porque son muy básicas para nosotros, pero claro, cuando sales de este mundillo más técnico de lo que sea, pues y lo explicas digo, a un inversor que toca miles de temas y quizás claro, ninguno en profundidad, pues, ostras, tenemos que darles un poquito de información de estos temas. Igualmente pasa con el producto, lo tenemos tan interiorizado que a veces es como, mira, hace esto, esto y esto. Ya, danos un poquito más de información, muéstranos cómo funciona por dentro. Entonces aquí estaría esta parte. Lo que queremos responder aquí es básicamente por qué tendrían que creerte de que este producto o este servicio realmente puede ser como una solución y por qué tienen que invertir ahora, por qué tienen que invertir en este momento, ¿no? Porque evidentemente el timing de inversión es también muy sí, importante, muy porque es como, importante. oye, me bajo del escenario y ya me mandan un correo, me dan su tarjeta o ya nos damos la mano y directamente pues van a invertir, ¿no? Entonces aquí una estructura persuasiva que puede ser interesante también es primero explicar como las tres características más destacadas de este producto, porque a veces también nos liamos en, no, es que hace esto y esto y esto y esto. Bueno, Claro, vamos a casi como una web, ¿no? Aquello como los tres elementos más destacados y luego ya evidentemente tiene muchísimas más funcionalidades, hace muchísimas más cosas, pero oye, si somos capaces de destacar los tres principales elementos que sabemos que van a solucionar el problema y que al mismo tiempo van a convencer de que es una solución en la que tienen que invertir, pues ahí estamos ganando ya muchísimo tiempo por todas las partes. Y si además somos capaces de que estas características las podemos ligar a un beneficio funcional, un beneficio emocional, un beneficio social, pues ahí también estaremos ganando muchísimos más enteros. es un Luego, punto fundamental. transmitir también que los inversores están, como decíamos, ante una gran oportunidad de inversión y por qué deberían invertir en estos momentos, ¿no? Y luego dar como 3 o 4 razones claras y concisas de por qué ahora, como decíamos, y por qué este es el momento idóneo, digamos, ¿no? O sea, por qué no deberían dejar pasar esta oportunidad y no debería aquello dejarlo en el montoncito de, bueno, ya veremos más adelante. Claro. Pues la verdad que estas dos primeras partes, el imán y la demo, tocan un poquito más la parte emocional, ¿no? El objetivo es que haya esa conexión más hacia el lado cerebral emocional, ¿no? Sí. Entonces, ahora viene la parte racional. Tenemos que Ujú. atacar los dos lados del cerebro del inversor, ¿no? Y esto pensarlo que es como un proceso de venta, pues igual, estás vendiendo tu idea a una Ujú. persona, ¿no? Total. Y ahora viene la tercera parte, que son los datos. En los datos es donde tocamos toda esa parte más racional de, oye, Ujú. te voy a demostrar
todo lo que ya ha hecho hasta ahora, datos económicos, en fin, todo Claro, esto, es ¿no? como, vale, me has convencido de que hay un Claro, problema, me has convencido de que esto toca a una parte de la población, pues bastante importante, ¿no? Pues claro. ahora dime por qué esto es un buen negocio. Exacto, ahora me lo demuestras con datos, que si no yo Claro, no te voy a claro. invertir, vamos, que me lo puedes poner muy bonito con storytelling, Sí, pero que sí, si pero que al final invierten claro, en números, ¿eh? Hay que tocar exacto, esta parte emocional para que luego la parte racional entre claro, muchísimo mejor. eso, que no sea un aburrimiento. Claro. Y también el objetivo es, con esta parte de los datos, es reducir el riesgo, es decir, ellos tienen que ver que invertir, es decir, por supuesto, hay una base de que toda su inversión tiene un riesgo, pero hombre, que no lo Sí, sí. vean como algo muy arriesgado, ¿no? Que Sí, sí. hay que bajar esa percepción de riesgo. Entonces, dentro de los datos, hay 6 partes, ¿vale? Que vamos Ujú, a explicar un poco ahora para que sepáis en este apartado que hay que incluir. Lo primero, el mercado. Creo que es importante y creo que uno de los problemas también que tiene la mayoría de las startups es que no saben definir muy bien su público objetivo, ¿no? Y tenemos ujú. que ser muy específicos en este apartado, ¿no? Aquí es muy típico hablar del TAM, que es el mercado total, el SAM, que es el mercado objetivo, y el SOM, que es el mercado real al que al final vas a impactar, ¿vale? Entonces, vamos a dar datos concretos. Vamos a intentar eso, pues que hagamos una investigación profunda del mercado, con estudios, que saquemos datos, que no hagamos una cosa genérica y general, que eso no concreta nada y que al final ellos no van a, si no ven que el mercado es lo suficientemente amplio y que es potencial, no van a invertir. Entonces esto es muy importante, ¿no? Además, también aquí podemos ver cómo enfocar o presentar este dato, que lo desvelamos en la guía. No vamos a Ujú, contarlo todo. Lo recomendable es que te la descargues, pero en la guía damos enfoques diferentes de cómo presentar estos datos para que también ujú. incorporemos la originalidad un poquito, ¿no? E intentemos romper Eso el es. patrón del aburrimiento, ¿no? De estructuras tan descriptivas, ¿no? Segundo, hemos dicho el mercado. El segundo, el modelo de negocio. Esto es muy importante. El modelo de negocio lo destacan mucho los inversores, ¿no? Al Ujú. final, ¿qué es? Pues cómo vas a ganar dinero y cómo le vas a hacer ganar dinero a él, que no es solo simplemente, mira cuánto vamos a ganar, no, cuánto va a ganar el inversor, siempre meternos en la cabeza y en la mentalidad de lo que busca, ¿no? Y aquí, pues hay que meter las métricas más importantes, los unit economics, que son más importantes, no todos, sino lo que Ujú. realmente el ticket medio, la escalabilidad, el precio, Mm, el claro. pipeline, en fin, toda esta historia Sí, es lo que hay que dependerá meter un poco aquí. también del sector, del producto que tengan, ¿no? En este caso, Claro, y bueno, claro. Es que dependiendo de cada mercado, pues les van a interesar seguramente unos datos distintos, aunque hay algunos genéricos que interesan a todo el claro, mundo. no es lo mismo tener un SaaS, que tener un modelo de suscripción, que tener un modelo de venta Claro. puntual, es que todo eso, las métricas varían. Entonces, aquí es muy importante poner las más importantes. Intentamos no generar una confusión en la presentación de los datos, que se suelen Mm, hacer esquemas muy confusos y mal diseñados, que creo que lo más importante es que siempre el contenido sea lo más básico, más ujú, principal y más claro posible, ¿no? claro. ¿Cuál es el Aquí tercero, Tony? el dato número 3 es la diferenciación, ¿vale? Que es algo que nosotros a nivel de marca, pues también tocamos, ahí el dónde se posiciona y, por lo tanto, qué estás haciendo tú como startup distinto a las propuestas que ya están cubriendo, pues esta solución que estamos intentando nosotros cubrir, ¿no? Mm. Por lo tanto, ahí es importante, decirles por qué nosotros y por qué no otra, igual que a un cliente, ¿no? ¿Por qué deberías elegirnos a nosotros y no a otro tipo de startup que soluciona exactamente el mismo problema? Aquí Y es aquí importante una cosa que dijo sí, Carlos Blanco, que me gustó mucho, ¿no? Que la diferenciación no es decir que tú eres el único que hay en el mercado, que esto claro, es ahí está. peligroso. Aquí la diferenciación realmente es, oye, que tengo una idea que ya incluso si muestra que se ha probado y que hay modelos Mm, que lo han desarrollado, pues mucho mejor. No es que inventen la rueda, sino que, oye, tengo esta solución y me voy a diferenciar con estas características, no que tu solución es la única que hay en el mercado, porque es un error, ¿eh? claro, total. Es que además es como muy, que no se puede creer, ¿no? Que realmente Claro, haya una única solución. Siempre hay competidores, aunque sean indirectos, ¿no? Y lo que decía Carlos también, que
incluso él conoce a veces competidores de las propias propuestas que le presentan y luego les dice, oye, pues mira, hay este y me preocupa que no los conozcas. Entonces, interesante esto. Y bueno, lo que decíamos a nivel de diferenciación, igual que comentábamos antes a nivel de características, ¿no? Oye, vamos a intentar destacar cuáles son estas 3, 4 para hacerlo súper fácil, súper rápido y muy, muy visual. El dato número 4 es la parte del equipo, que ya también nos han comentado que es muy importante. Primero, el propio fundador, su actitud y el cómo afrenta, digamos, el reto que tiene por delante y también, evidentemente, el equipo que hay. Recordemos que también aquí nos comentaban que, oye, si no hay esta parte de ventas, no hay esta parte de marketing, pues quizás se para incluso la inversión o se para la startup para que pues acaben incorporando el equipo necesario para tirar adelante y para hacer un por 10 o para multiplicar lo que sea de la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hace que tu equipo realmente sea el adecuado para tirar todo esto adelante, ¿no? Y lo que hará que el inversor pues acabe confiando en que todo esto se puede dar. Entonces, Claro. esto, la parte del equipo, presentarlo correctamente y tener ahí todas las piezas, muy importante. Y luego también mostrar lo que hemos sido capaces, ya a título personal del fundador o en general, pues de crear, ¿no? No rollo currículum de he estudiado aquí, he estudiado allá, no sé qué, sino, oye, tangible, ¿qué es lo que he sido capaz de hacer? ¿No? He fundado 4 startups anteriormente, he gestionado equipos de más de 200 personas, no sé, datos tangibles que hablen de tu capacidad, porque al final Exacto. títulos pueden ser interesantes, pero realmente cuánta gente sale de la facultad, cuánta gente acaba teniendo el mismo título, el mismo máster, pues oye, al Totalmente. final lo que habla es lo que hemos sido capaces de hacer, no tanto digamos, los títulos que nos hemos sacado, ¿no? Sí, Entonces, fundamental. dato importante también. Bueno, otra parte importante de esta fase de datos es la atracción. Es una Mm, parte donde al final la startup comenta o explica qué ha hecho hasta ahora y qué ha logrado, ¿no? Es como ese resumen de hitos que tampoco hay que pasarnos, destacar mm, los hitos más importantes y sobre todo, como punto así interesante, es destacarlo en un periodo de tiempo más o menos corto para que generar una impresión de que en poco tiempo habéis conseguido mucho, ¿vale? Son como trucos psicológicos porque muchas sí. veces se hacen hitos, llevamos tal, y te cuenta hasta la primera comunión. No, intentemos estructurarlo en periodos cortos de tiempo y con los hitos más importantes, ¿no? Así de esa forma, pues mostramos, aquí ya hay que sacar toda la artillería, ¿no? Desde Mm. de colaboración, socios que habéis conseguido estratégicos, otras inversiones que a lo mejor ya están cerradas. Aquí es donde se tiene, por supuesto, clientes conseguidos, todo esto es donde hay que destacar, ¿vale? Así que esto es una parte muy importante. Y el número 6 de datos sería la parte de roadmap, ¿no? Es decir, de dónde partimos, cuál es este punto A en el que quizás estamos ahora mismo y hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar y por lo tanto cuál sería este punto B. Es decir, este camino que al final va a mostrar al inversor que vamos a ser rentables, que vamos a crecer y que por lo tanto vamos a llegar a estas cuotas de crecimiento pues que evidentemente nos van a pedir. Entonces aquí, como comentabas también antes, Susana, la línea del tiempo puede ser un buen recurso como para que la gente entienda cuáles son estas cosas que hemos ido haciendo o hacia dónde queremos ir también, ¿no? Mm, Que es lo que estábamos enfocando ahora. Aquí cosas que hemos visto quizás interesantes que pueden ser, ¿cuánta inversión necesitamos? ¿Vale? Esto es uno de los hitos y uno de los puntos que puede interesar también a esta gente en cuanto a roadmap. Luego, ¿qué vas a hacer con esta inversión? Es decir, ¿dónde vas a meter este dinero para que evidentemente sea una palanca de crecimiento importante? Y luego incluso pensar también cuáles serían las futuras rondas, porque esto también nos hemos encontrado, que nos lo han contado, que es como mm, nosotros somos unos inversores, te invertimos, pero evidentemente sabemos que para que tú crezcas vas a necesitar más rondas. Por lo tanto, si ya las tienes como previstas, es como que estás haciendo este crecimiento, ¿no? Este roadmap, este punto A, punto B. Y oye, en este punto vamos a necesitar una segunda ronda de quizás X, ¿no? Pues esto como que da un poquito más de seguridad de, oye, pues vamos multiplicando, vamos creciendo y por lo tanto esta escalabilidad se da. ujú. Bueno, y ya llegamos al cierre.
Ahí está. Sí, Un momento tan importante como el inicio, porque claro, el sí. inicio, los primeros segundos tienes que captar la atención, si no, es que se van a olvidar de ti a lo largo de toda tu presentación. Pero si captas la atención, la mantienes durante el pitch, el cierre tiene que ser espectacular, porque claro, si tú Mm, te vas del escenario, bueno, pues ya está, hasta aquí, hasta luego, muchas gracias por todo, pues has sí. perdido todo el trabajo Mm, de una buena exposición, ¿no? Entonces, en el cierre tenemos que intentar resumir en 30 segundos o bien las fortalezas más importantes de tu idea de negocio, de tu producto, o puedes también optar por dar una visión de futuro ujú, de tu startup, ¿no? De, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Esa visión, ese propósito, ¿no? De ujú. startup que también vende, ¿no? Eso es muy interesante. Y por supuesto, tener muy claro cuál va a ser la llamada a la acción, porque aquí es muy importante poner los datos de contacto. Pero a nivel verbal, en la presentación oral, es esencial que tú digas, bueno, pues si queréis, podéis contactarme aquí. No Ujú, hagáis mucha. Oye, podéis contactarme en la web, podéis también en redes sociales. También yo creo que lo importante es intenta coger el medio más común o más fácil y vayas a ese único vía de contacto, aunque en la slide venga más vías diferentes, ¿vale? Pero creo mm, que quede muy claro. Y por supuesto, es importante que el pitch no solo se cierra así, con la llamada a la acción. Hay que prepararse todas las preguntas que habitualmente los inversores te van a hacer. sí, Ahí sí, es donde se cierra el pitch, porque claro, piensa, bueno, me he preparado muy bien el pitch, tal, y ahora empiezan a preguntarte y tú no te has sí. preparado nada de esas preguntas, te vas a quedar cogiendo moscas y entonces te vas a quedar que al final en las preguntas es donde se decide Mm, realmente cuando te hacen preguntas después del sí, pitch. sí. Que eso es bueno, que si te hacen preguntas significa que están interesados. Si También. no te hacen preguntas, cuidado, algo está pasando con tu pitch. Así que es bueno que lo Mm. revises. Y es importante esta parte también porque ya nos hemos encontrado también varios inversores que dicen que van precisamente a poner a prueba en muchas ocasiones Claro. el temple y un poco el conocimiento también de las personas que están ahí enfrente en el escenario. De, oye, tú sabes resolver esta pregunta, si te saco del guión, ¿me sabes resolverla? Am, ¿Sabes quedar bien aunque no sepas la respuesta? ¿Sabes? O sea, hay ahí como indicadores que casi que es más de comportamiento que de conocimiento en muchísimos Mm, casos. Por lo total. tanto, es un punto en el que hay que tener ahí el temple bastante, bastante bien. Y mira, te lo voy a hilar con estos episodios que hemos hecho últimamente. En la parte del cierre es importante, igual que decía yo en el episodio anterior, que es importante acabar con un buen café, pues una comida. Si te vas con un mal café, te vas con un sabor de boca horrible, Totalmente. horrible, aunque hayas tenido ahí una muy buena Vaya, comida, hayas tenido unos entrantes espectaculares, primer plato, segundo plato, acabas con un café malo y te ha jodido la experiencia. Por lo tanto, un buen aquí es ejemplo. exactamente lo mismo, ¿no? Si acabas con un buen cierre ahí por todo lo alto, pues los momentos que más se van a recordar son tanto el primero como el último. Por lo tanto, aquí ponerle también un poquito de fantasía a estos niveles, ¿no? Y queríamos acabar hablando también del poder de lo visual, porque hemos hablado de que es importante aquí tener la estrategia, sintetizar, ordenar a nivel de persuasión, pero también la parte visual con la que nos apoyamos en estas presentaciones es importante, ¿vale? Que os vamos a dar como 3 tips que son bastante interesantes, aunque dentro de la guía también pues hemos desarrollado algunos más que deberíais tener en cuenta. Lo primero es que tengas en cuenta que lo que transmites a nivel visual también es muy importante. Es decir, aunque tengas un guión súper bien preparado, tengas una buena estructura persuasiva, etcétera, y tú te expliques súper bien como fundador, si luego lo que tienes detrás no está soportando toda esta credibilidad que tú estás dando a nivel verbal, ahí estás perdiendo enteros también, ¿vale? Porque Totalmente. el que esta parte visual esté bien trabajada, sea profesional, esté acorde a una identidad visual que has tú generado anteriormente, pues ahí estamos transmitiendo ya muchísimas cosas. Incluso alguno nos comentaba, cuando tú abres un pitch en este caso más investor deck, aquello que es más sesudo, tú casi que ya sabes cuáles son los que van más en serio y los que van menos en serio. Claro. Simplemente por la parte visual, simplemente por lo bien trabajados que están, bien Sí, estructurados y por que ves que hay ahí una reflexión a nivel profesional, ¿no? Entonces, la propia imagen que tú das simplemente con una portada, con las primeras páginas, ya puede cambiar la percepción de estas personas, que evidentemente luego
necesitas los datos, necesitas tener un buen Claro. modelo de negocio, necesitas tener un buen producto, todo esto. Pero como para que entre todo mejor, necesitas tener esta parte visual como muy bien trabajada, ahí con coherencia y evidentemente que acompañe tu discurso verbal, pues la parte visual también. Claro, al final ellos piensan, vale, si han cuidado el detalle a nivel visual, significa que tienen un mayor compromiso para su proyecto, ¿no? Entonces, estos son las ideas que se generan Claro. mentalmente que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Enseguida ya entienden, pues estas personas han invertido en esta parte visual, han contratado profesionales, por lo tanto se lo están Claro, tomando en serio. Son todos síntomas, pues, de que le estás poniendo bastante cariño al claro. proyecto y que la cosa, pues, estás comprometido, básicamente. Entonces, este segundo punto, súper importante, Ujú, minimalismo, ujú, simplicidad, ¿vale? Hemos visto también algunos pitches que a nivel visual no es que simplemente no estén bien trabajados, bien cuidados a nivel de estética, a nivel de identidad, sino que hay muchísimos elementos. Y estábamos comentando que en 5 minutos pues pasan ahí como unas 10, 15 diapositivas. Por lo tanto, no hay espacio como para meter un montón de datos que al final la gente tampoco va a poder leer o lo que se ve normalmente en muchísimas presentaciones, que hay como el chorro de texto y mm, luego tú pues contando por encima exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no, vamos a destacar si quieres tú ideas, si quieres pues partes del producto o demos como decíamos. O sea, vamos a intentar que esta parte visual con lo mínimo represente lo que nosotros estamos diciendo en cada momento. totalmente. Y luego también otro punto que sería el de la jerarquía de contenidos, que haciendo la letra más grande, haciéndola en negrita, poniéndolo en determinada maquetación, pues estamos dando más importancia a un elemento antes que a otro. Si todo tiene el mismo cuerpo de letra, por ejemplo, pues lo que estamos haciendo es no destacar absolutamente nada. Y esto es importante porque siempre hay una parte que es más fundamental con la que queremos que la gente se quede, hay una parte que es un poquito menos fundamental, que podría ser, por ejemplo, título lo más importante, subtítulo lo segundo más importante y luego ya pues un cuerpo de texto, aunque sea Mm, una pequeña frase. Pues aquí estamos jerarquizando. ujú. Del mismo modo que lo estamos haciendo aquí con un texto, lo podemos hacer también a nivel de imágenes, a nivel de, yo qué sé, representación con logotipos si queremos dar más importancia al nuestro frente a otros posibles competidores, yo qué sé, cosas por el estilo. Pues todo esto a nivel de tamaños, a nivel de dar importancia, a nivel incluso de potencia de color, pues podemos dar esta jerarquía para que la gente pues ponga el ojo en un sitio y no en otro. Y por lo tanto, esta parte yo creo que es importante en absolutamente cada una de Sí. estas slides que vais a presentar. Esencial. Y también en la guía incluimos al final unas recomendaciones que son muy interesantes Mm, porque son recomendaciones que van a ayudar muchísimo a enfocarte y a enfocar ese pitch deck para que sea mucho más efectivo y para que sí. logres tu objetivo de tener reuniones con los inversores. Así Total. que Algunos están más relacionados con todo lo que hemos comentado, tanto a nivel visual como a nivel persuasivo, etcétera, y otros están más a nivel de consejos que hemos ido encontrando, que sí, la gente da, ¿sabes? O sea, no son tan, por ejemplo, saber cuál es el sitio en el que estás, mm, cuál es la sala en la que vas a presentar, cuáles van a ser los soportes, pues oye, esto podría ser un consejo que no tiene que ver con la parte visual, no tiene que ver con la parte de estructura, pero sí que tiene que ver con esta preparación previa. Pues ahí total. hemos recogido pues algunos de estos elementos que hemos ido encontrando y que nos parecen interesantes a tener en cuenta. Sí, Pues bien, aquí acabamos un poco el resumen. Como decíamos, dentro de la guía pues hay ejemplos, hay enlaces también que van a hacer pues toda la experiencia, todo este contenido muchísimo más enriquecido, las recomendaciones finales, como decíamos, y ciertas cosas pues que van a hacer que este documento pues que sea muchísimo más completo. Como decíamos, os lo podéis descargar en puroarte.com/barra pitch y al final pues lo vais a tener ya en vuestras bandejas de entrada. También con estos 10 correos que estábamos comentando, que por sí solos yo creo que ya valen su peso en oro, porque ahí hay información muy interesante. O sea que nada, esperemos veros por allí dentro y que nos deis feedback también de estos claro correos y que un poco sí. de la guía, porque, oye, si vemos que tiene interés, pues siempre podemos mejorarla, siempre podemos añadir cositas y al final la idea es generar aquí una guía que sea muy potente para todas las personas que están buscando financiación para su startup. Y nosotros en el siguiente episodio, como cada mes, pues ya haremos este Brand Doing y Startups, este resumen de lo más destacado en el
mundillo startup y desde el punto de vista, desde el prisma del el brand doing, ¿vale? Entonces vamos a mirar qué ha pasado durante este primer mes de 2024 y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta el momento nos podéis encontrar en puroarde.com para cualquier cosa. Muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.